Buenas las tengan, amigos de los expulsados. Ya estamos aquí en el chismecito, papá, de OneFootball. Y es que, señoras y señores, Andrés Guardado se quedó fuera de la selección mexicana. Una lesión muscular, parece ser que ya no le alcanza a este jugador. Ya está veterano, ya era hora de que se lesionara. Desgraciadamente así es la vida, así es todo este show como futbolista cuando ya estás en una edad donde vas en la curva descendente. ¿Qué dice? Lamentablemente la selección mexicana sigue perdiendo futbolistas, tanto la mayor como la que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora fue Andrés Guardado quien causó baja. El veterano se lastimó durante un entrenamiento. Durante la sesión del pasado 26 de junio, el mediocampista fue víctima de un problema muscular que le impedirá tener participación en los amistosos contra Panamá y Nigeria de cara a la Copa de Oro y a la justa veraniega internacional. Esto es lo que pasa cuando ya no tienes jugadores, cuando dependes de las vacas sagradas. Ahora lamentas esta lesión de Andrés Guardado que se veía venir. Ya es un jugador experimentado, sí, pero ya está veterano. Así que habrá que hacer algo totalmente diferente para el Tata Martino en esta situación que lo complica en la media cancha, al menos rumbo a la Copa de Oro. Así que, señoras y señores, si tú quieres encontrar todos los chismes habidos y por haber del mundo mundial, baja la aplicación de OneFootball, es totalmente gratis. Aquí abajo te voy a dejar el link en la caja de descripción, porque a la gorra no hay quien le corra. Muchas veces se confunde el hambre de brillar en buena lid con la ambición de brillar a como de lugar, sin importar llevarse entre las patas a terceros. Cuando un futbolista deja de jugar por irse a probar lujos y fama, su carrera es más fácil que fracase. Es bueno tener sueños, sí. Es bueno tirarle a lo más alto, sí. De eso no hay duda, pero hay una delgada línea entre el sueño y la ambición, y eso es lo que por años ha puesto a Macías como un delantero de cartón. Materialista, un tipo que prefiere abandonar una final por el simple hecho de ser visto en Europa por los mejores clubes del orbe. Es un tipo que está sobrepasado por sus sueños que quizá jamás se den en su totalidad. Esta vez, José Juan Macías ha sido premiado. Con un nivel futbolístico pobre, ha abandonado a la selección olímpica, todo por el sueño europeo y por el acomodo que le dieron en el Getafe, un equipo de poca monta en España, inventando una supuesta lesión, porque el tipo no desea llegar flojo a su sueño, pues para él la idea es ser famoso, ganar mucho dinero y ser indispensable en los equipos donde juega. Hoy tendremos un video más que realista y que a algunos aficionados les calará hasta lo más hondo de su socavón. Es por eso que hoy te presento el sueño efímero del agrandado José Juan Macías. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Dentro de este canal ya habíamos hecho un video sobre José Juan Macías y la historia que lo había llevado a un plano muy importante dentro del fútbol mexicano. Como había ascendido a primera gracias a la incursión de Matías Almeida con una camada de jugadores a los cuales les dieron la confianza de seguir el camino de sus sueños. En ese entonces, Macías se veía con amplias ganas de trabajar y ponerle empeño para jugar con un equipo considerado grande por las masas en México. En esa pretemporada de junio del 2017, Macías tenía apenas 17 años y su sueño en ese momento era ser el máximo campeón goleador. De hecho, de los 10 canteranos entrevistados, todos contestaron con base a que deseaban conseguir algo para Chivas, como la 13ª, llevar al equipo a la gloria, morir por los colores y un sinfín de etcéteras. Solo Macías fue el único que buscaba realmente una meta muy personal. Hasta campeonatos a la afición salió diciendo un joven canterano que luego de esa entrevista no volvió a figurar jamás en algo con el equipo. Su nombre, Ángel López. Siguiendo con ese reportaje, Macías se agrandaba y decía que su mejor virtud era la técnica, concluyendo al unísono y gritando con sus demás compañeros cantera rojiblanca. Desde ahí, Macías empezó su camino y siempre buscando sus logros personales, anteponiéndolos antes que la gloria con su equipo y compañeros. Desde ese momento se supo que era un jugador que solo buscaba el beneficio propio, y está bien. Cada quien tiene sus ambiciones y sueños, cada quien sabe cómo convivir con sus demonios. Cuando se le dio la oportunidad, este se agrandó, creyó que tenía todo listo para irse de México, pues desde que se tiene uso de razón, esa ha sido su meta. El problema es que en lo particular siempre ha sido un jugador más del montón, por mucho que algunos medios intenten venderlo como un crack o un goleador, cuando realmente es un tipo arrogante y mezquino, y eso lo justificaré más adelante.
no solo dentro de la cancha, sino afuera de ella también. E incluso se sabe que dentro del rebaño, algunos futbolistas están felices de que este sujeto se haya ido del equipo por su carácter de engreído y quien solo le daba toxicidad al grupo. Eso lo detallaremos más adelante. A falta de buenos jugadores, de delanteros, que hayan sido cuando menos una quinta parte de lo que fue Omar Bravo, Chivas se tuvo que conformar con sus residuos tan malos de su cantera de recomendados. De hecho, en la camada de Macías estaba el hijo de Benjamín Galindo, que dicho sea de paso, estuvo de a gratis en el club, solo por la influencia de su papá. Macías estaba allí porque no había más delanteros. Chivas no se preocupó por eso y si lo hizo, los dejó pasar. Sus números son totalmente paupérrimos, pero a pesar de eso, en sus inicios, los medios locales y nacionales empezaban a ponerlo en el foco, a vomitar un sinfín de adulaciones como siempre lo hacen. Frases como es un crack, es un goleador nato, es un futbolista técnico, chorros y chorros de lubricante salían de las rajas de los pericos de la comunicación. Había que posicionar a lo que sería la nueva estrella en el ataque. Sin embargo, el proceso de Almeida se terminaría pues había visto que no rifaba a pesar de que le había dado la oportunidad en 28 partidos donde solo conseguiría 6 tantos. Quizá nada mal para un canterano de 18 años, pero que gracias a esos logros paupérrimos ya se sentía que todos le tenían que rendir reverencias. Pero las cosas con Macías iban a subir de nivel. Cuando se anunció su salida por allá del final del 2018, previo al Clausura 2019, León presumió que había conseguido a este futbolista con opción a compra. Nacho Ambriz le dio la confianza y empezó a generar ciertos frutos. Se hizo presente con el gol en 10 ocasiones en su primer torneo y en el Apertura 2019, año en donde León disputaría la final, había marcado 9 tantos. En ese año, muchos aficionados y medios de Chivas despotricaban contra la directiva. ¿Cómo era posible que le haya cedido al goleador a León? Muchos creían que le quedaba grande la playera de Chivas y por eso en León despuntaba. Lo cierto es que los medios lo siguieron agrandando. Lo llamaron a la selección sub-20 y este tipo ya se sentía que merecía las perlas de la Virgen. Sin embargo, en su momento de victorias pírricas, saldría a la luz el verdadero yo de este jugador. Y esos aires de grandeza tirarían todo por la borda, al menos en su etapa en el Bajío. Aún así, Macías, antes de sus desplantes, se haría muy querido. Solo por algunos momentos, porque luego pasaría a donde siempre ha merecido estar, en el fracaso. La afición lo arropó de manera descomunal luego de besar el escudo del equipo. Por fin, hacía clic con alguien, o más bien, con miles en la ciudad. Macías era el delantero que podría hacer una gran historia con los Esmeraldas, pues esa acción le valió el cariño de todos en León. No obstante, el camino de la Fiera era cada día más sólido y su trayectoria en el Apertura 2019 abonaría al equipo grandes resultados. Parecía que por fin Macías empezaba a madurar, pero no. Justamente en las finales y cuando la Fiera había accedido a la final ante los Tigres, Macías había sido llamado a la selección sub-20 para disputar el Mundial en Polonia en aquel fresco 2019, donde México perdió todos sus partidos, quedando en último lugar general. En ese Mundial, un desconocido Roberto de la Rosa fue el único que anotó gol en esa selección. Macías había abandonado a León y la gran final porque le había rogado a Nacho Ambriz que le dejara ir, pues al final el club decidiría por las circunstancias si prestaría a su mejor atacante. Por petición de Macías, porque este deseaba irse a Europa, Nacho le dio la mano. Sin embargo, este jugador fracasó, nadie lo vio y no pudo irse. Su arrogancia y ambición le habían ganado. Y muchos aficionados que lo querían en León lo terminaron odiando porque no era posible que antepusiera sus ambiciones personales a las grupales. Gracias a esa acción y luego del subcampeonato de la Fiera, la directiva leonesa no hizo efectivo el traspaso, pues no iban a contratar a un tipo irresponsable que solo veía por él y nada más. Su regreso a Chivas era inminente, a un vestidor que él mismo había criticado luego de su paso por la Fiera. Justamente antes de que hiciera el ridículo en León, Macías había dado una entrevista en donde decía que en Chivas le tenían envidia en el vestidor, que había jugadores que deseaban verle acabado y que lo minimizaban y que tenían miedo de que él despuntara más que los demás porque tenía la técnica y el gol. Esas patrañas le cobrarían factura más adelante. Así fue como volvió a Chivas con sus compañeros. Los envidiosos como él lo había mencionado.
De hecho, antes de volver, Alexis Vega había explicado que nadie le tenía envidia y que el equipo estaba concentrado. Parecía que Macías estaba en una burbuja que solo él creía y nada más. Aún así, sus compañeros lo recibieron y lo cobijaron, pero simplemente su regreso no fue nada grato en cuestión goleadora. En Chivas volvió a ser el mismo a pesar de que ahora sí tenía toda la titularidad en sus manos. Tenía los minutos y las confianzas del técnico, pero como dicen por ahí, cuando eres malo, ni con un milagro te compones. Macías siempre ha sido un delantero de mediano a malo. Sus números lo avalan. En su segunda vuelta, con todo y pandemia, ha disputado 42 juegos y ha anotado 16 tantos. Una cuota goleadora bastante mala para el disque delantero de Chivas. Aún así, los medios le seguían adulando, que era la esperanza en el ataque, que tenía todo para ser goleador histórico. En Chivas pasaron técnicos como Tena, quien lo tenía de titular, y luego Víctor Manuel, quien también le dio minutos. No había pretexto de que le tuvieran envidias o lo marginaran, pero ni así tuvo la onza porque su realidad era esa. Un jugador más del montón, aunque él crea o imagine cosas fregonas. Pero Macías ha sido un esbirrio de futbolista en la cancha y ha dado más de qué hablar fuera de ella. Nunca le ha temblado la boca porque pareciera que juega mejor tras el micrófono cuando da alguna declaración infame. Sin sustento y creyendo que es un jugador de élite cuando solo funge ser un triste payaso con micrófono. Luego de su regreso a Chivas, algunos medios, hasta revistas de moda, tuvieron a Macías en sus manos, agrandando más su mezquinidad. Con el síndrome del Chicharito, decía que el único enemigo de un mexicano es otro mexicano, ignorando por completo que nadie tiene enemigos cuando solo depende de uno mismo triunfar. En este caso, como futbolista. Muchas veces, este dicho está mal dicho porque lo único que tiene que hacer un jugador es demostrar en la cancha por mucha crítica que le tiren. Pero Macías, además de arrogante y mezquino, siempre ha sido un ignorante. Vivir en esa burbuja de yo soy el mejor sin serlo es quizá el argumento por el cual lo tiene siendo un jugador mediano, a pesar de que ahora presuma que ya es un jugador del Getafe y que haya dejado por completo la idea de estar en Tokio por una supuesta lesión en el muslo. Para nadie es sorpresa que este sujeto se maneje así, pero por otro lado es muy bueno para algunos que ya no esté en el Tri. Realmente no lo merece. Según algunas fuentes dentro de Chivas, jugadores del Guadalajara están más tranquilos que Macías se haya ido del club, pues según dicen que era un tipo pesado dentro del vestidor, un sujeto agrio y agrandado, por lo que se sienten más tranquilos que por fin se le haya cumplido el sueño. En declaraciones, el Chapo Sánchez hizo énfasis de que en Chivas nadie es indispensable y que si él ya no está, habrá quien lo supla de la mejor manera. Si hablamos del caso selección, supuestamente Jaime Lozano ya no lo tenía contemplado para jugar los Juegos Olímpicos debido a su baja sistemática de juego, solo que no había un pretexto específico que los orillara a no llevarlo a Tokio. Sin embargo, Macías ya se la tenía guardada. Casualmente, y luego de que el Getafe pujara por sus servicios, Macías de repente se lesionó del muslo derecho. Si recordamos lo que pasó con León, donde este futbolista prefirió ir a jugar al Tri para ser visto en el Mundial Sub-20, esta vez aplicó la misma, solo que al revés. Según se había lesionado y había comunicado que estaría fuera de 3 a 4 semanas por lo que no acudiría a Tokio y que lo disculparan. Lozano no dudó ni un segundo y lo dio de baja. Supuestamente en el Tri ya no lo querían porque mantenía un ambiente turbio, tóxico, además de que le importaba poco estar en la selección, pues su mirada estaba en Europa. Eso tiene mucho que ver con lo que le sucedió en Chivas hace algunos meses, donde se había filtrado que Macías de plano ya no le interesaba jugar allí, pues estaba muy desconcentrado y casi siempre las pláticas con él eran de ya me quiero ir, ya estoy para cosas más grandes, este no es mi lugar, yo ya di lo que tenía que dar en ese equipo. Mi destino es Europa, aquí ya hice todo, y muchas otras frases que se filtraron en el vestidor, y por esos comentarios Chivas decidió buscarle cabida en algún club que lo quisiera. De hecho, el fingelesiones Macías, después de la noticia, se le captó jugando golf, algo totalmente incoherente si se supone estás lesionado. Pero el sueño de Macías se capitalizaría. Tuvo que llegar Miguel González Mitchell al conjunto azulón para que pudiera ser lo que siempre en su mente estuvo.
Él fue el artífice de que este ente tóxico llegara a España, pues según el Español, Macías es todo. Tiene físico, potencia, es desconocido, pero tiene todo lo que se necesita para brillar. Y más adulaciones de un técnico que corrió de México por miedo a la pandemia, dejando a su equipo descabezado. Quizá se lleven muy bien. Después de tantos intentos, un tipo sin calidad, sin humildad, que cree que los que no le apoyan le tienen envidia, un sujeto que no tiene autocrítica, que es capaz de saltar antes del barco solo para salvar su pellejo, que no tiene sentido del trabajo en equipo, que se siente más que los demás, que es arrogante, que no tiene una pizca de actitud y que cree que es el centro del universo y que nadie lo merece, emprenderá una aventura en Europa, lugar donde le queda solo jugar bien al fútbol. Porque qué risible sería que a la primera de cambios regrese como un fracasado. Porque luego pasa que están friegue y friegue para que luego les den una patada en el trasero en el viejo continente. Y terminen mendigando un contrato en México con algún equipo segundón. Macías es un tipo que se agrandó con tan poco y que ahora tendrá muchos medios incluidos, canales de YouTube que lo llamarán crack y que le besarán las patas. Al final del día, lo importante es vender a costa de los ignorantes. Por ahora, Macías vive de su suerte y de las recomendaciones, no de su calidad. Porque si ese hubiera sido el caso, el Getafe no le alcanzaría el dinero ni siquiera para pagarle parte de su salario. Macías se va a préstamo con opción a compra y a ver si lo compran. Inflado por 10 millones, cantidad que no lo vale y que sirve solo para ayudar a Chivas de su crisis financiera. Esa es su triste realidad. Pero dime, ¿crees que Macías sea realmente lo que pregona? ¿Un futbolista de élite y de calidad? ¿O solo es lo que retratamos en esta investigación? ¿Un triste y ambicioso futbolista de medio pelo? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.